Debate sobre la responsabilidad penal de los padres por embarazos adolescentes gana fuerza. Protestas paralizan el progreso en rechazo al aumento de la tasa vehicular. Pico Bonito enfrenta nuevas amenazas por la tala y la expansión agrícola. El CNE oficializa su nuevo pleno temporal y reafirma su compromiso institucional. El gobierno avanza en la subasta internacional del avión presidencial con 7 empresas interesadas. Seguridad no descarta retomar el estado de excepción en zonas de mayor violencia. La canasta básica supera los 800 lempiras de aumento en solo un año. El mega laboratorio farmacéutico divide opiniones sobre el futuro del sistema de salud. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 3 de julio. Hace unos segundos apenas descubrí el sentimiento caboverdiano de Lucecita Madrid. Es que ese partido estuvo emocionante, definitivamente. Si bien voy con Argentina, la historia de Cabo Verde de superación creo que impacta en todos nosotros y queríamos verlo un poco más. Hicieron sudar a la campeona del mundo, le dieron guerra, como decimos. O sea que, aunque estás con Argentina, si hoy pierde Argentina ante Cabo Verde, tú igualmente serías feliz a esta hora. Pero jugaron bien. ¿Usted vio el partido? Estuvo emocionante, ¿cierto? Por ratito lo miré, pero estaba pendiente con los gritos. Ya no distinguía entre los gritos de las mujeres y los varones aquí en la sala de redacción de TN5. Sí, e independientemente del resultado, el desempeño que tuvo Cabo Verde en este mundial es digno de aplaudir, definitivamente. Y lo vimos por Televicentro el partido, ¿verdad? Lo vimos por Televicentro. Bueno, ya ven, me resultó caboverdiana, aunque dice que quiere que Argentina gane el campeonato mundial. Nuestro país no clasificó, tenemos derecho los hondureños de cambiar de selección todos los días. Totalmente, de acuerdo. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, jugada titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. ¿Deben los padres responder penalmente si permiten relaciones entre menores de edad y adultos que terminan en embarazos adolescentes? Ese es el debate que abre el criterio del fiscal de la niñez de Lempira, quien sostiene que la ley también sanciona a quienes, pudiendo impedir un delito o denunciarlo, no lo hacen. Mientras unos respaldan esta interpretación, otros plantean que los tribunales deberán valorar cada caso a la luz del derecho y del contexto cultural. De salud a un control. La advertencia del fiscal de la niñez de Lempira de investigar a los padres que permitan relaciones entre menores y mayores de edad que terminen en embarazos adolescentes abre un debate jurídico y social. Mientras algunos lo respaldan, otros advierten que debido al arraigo cultural de esta práctica en muchas zonas del país, los tribunales podrían analizar los casos bajo la figura del error de comprensión culturalmente condicionado que está contemplada en la doctrina jurídica. Las personas que están en la errónea circunstancia de que ellos creen que no están cometiendo un delito, entonces no actúan con dolo, no actúan con intención de causar un daño. Entonces, para eso la ley penal tiene la solución del caso del error, y este error pues obviamente permite que, si usted pudo prever ese resultado, pues obviamente nada más atenúa la pena. Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público sostiene que el artículo 207 del Código Penal es claro, al señalar que quien con su intervención inmediata no impide la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, salud, integridad o libertad sexual, debe ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Y esto también aplica a quien, pudiendo hacerlo, no acude a la autoridad para que se impida el delito. El artículo 207 te exige como padre de familia que impidas la continuación de esta comisión de delitos y que vayas a la autoridad correspondiente. Hay padres de familia que están yendo a los centros de salud con sus niñas de 12, 13 años embarazadas para control. ¿Tú puedes creer eso? Ahora yo te pregunto a ti, ¿eso, como escribía un televidente, la sociedad lo mira bien?
¿Qué estamos haciendo los fiscales si nos callamos ante este tipo de acontecimientos? Para esta exsecretaria de Derechos Humanos, el hecho que en muchas regiones este tipo de relaciones sean toleradas históricamente no las convierte en aceptables. Por ello respalda que se investigue a los padres o tutores que las consienten, a fin de sentar un precedente y desalentar a otras familias a tolerar este tipo de conductas. No se puede reducir a la falta de conocimiento de que un hecho de esa naturaleza va a quedar en la impunidad. Y me parece correcto, inclusive para ir sentando precedentes y removiendo la impunidad alrededor de este tipo de delitos, que se investigue quiénes son esos padres y se promueva el requerimiento fiscal en contra de ellos. El debate va más allá de una posible responsabilidad penal. El reto del Estado es enfrentar la problemática con educación y prevención para romper los patrones culturales que durante años han normalizado las relaciones entre adultos y menores. Casa Alianza Honduras advierte que la violencia y los accidentes de tránsito siguen cobrando la vida de niños y adolescentes. Durante el primer semestre del año, la organización registró 197 muertes violentas de menores de entre 0 y 17 años. Los accidentes de tránsito fueron la principal causa, con 92 casos, seguidos por los homicidios con 73 y los suicidios con 32. Mayo fue el mes con mayor número de fallecimientos. El informe identifica a los adolescentes de 12 a 17 años como el grupo más vulnerable a los homicidios, mientras que los suicidios afectan principalmente a menores de entre 12 y 15 años. El desplazamiento forzado sigue siendo uno de los principales desafíos humanitarios del país. Un informe del CONADE y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados revela que más de 1.400 personas abandonaron sus hogares durante 2025 para proteger sus vidas. Las instituciones advierten que el principal reto continúa siendo atender las causas que originan este fenómeno. La violencia sigue expulsando a familias enteras de sus comunidades. Un nuevo informe del CONADE y ACNUR revela que más de 1.406 personas se vieron obligadas a salir de sus hogares durante 2025 y advierte que la mayoría de los casos corresponde a personas que viven bajo amenaza y podrían verse empujadas a huir del país en cualquier momento. Bueno, sabemos que el principal es la violencia, para que la gente se vea en la necesidad de tener que desplazarse y huir, pues, y abandonar sus bienes más preciados a su familia, o sea, irse de su casa sin saber a dónde va a dormir, a dónde va a pasar esa noche o qué va a comer. Las amenazas, tentativa de homicidio, violencia doméstica, asesinato de familiares y la extorsión figuran entre las principales causas del desplazamiento. Aunque este informe se centra en la violencia, especialistas advierten que fenómenos asociados al cambio climático también están obligando a muchas familias a dejar sus hogares. Así hay un porcentaje de personas desplazadas por la violencia que también está desplazado por cambio climático. Y que también muchas personas que están enfrentando violencia se lleguen a lugares que son frágiles en frente de temas de cambio climático. El tema continúa siendo un tema de preocupación en el país. Hay gente que debe huir de sus casas por razones de violencia, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Francisco Morazán, Cortés y Choluteca encabezan los registros de este fenómeno. El informe también evidencia que las mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas, afrohondureños y personas LGTBI figuran entre los grupos con mayor vulnerabilidad. Nosotros somos primero parte de la comisión interinstitucional que administra de alguna forma todas las denuncias o que le da seguimiento y atención a algunas de estas denuncias. En el marco de esta comisión interinstitucional tenemos una actuación también que tiene que ver con protección, con seguimiento a los casos y con investigar las causas generadoras del desplazamiento. Aunque las cifras disminuyeron respecto al año anterior, el informe advierte que el desplazamiento interno sigue presente en el país. El desplazamiento forzado es el resultado de múltiples formas de violencia que el Estado no ha logrado contener. Ahora el reto es atacar sus causas y no solo atender a quienes ya se vieron obligados a huir. Carolina Martínez, Telenoticias. En otra temática, el malestar por el aumento de hasta un 300% en la tasa vehicular escaló este viernes en el Progreso Lloró. Ciudadanos y transportistas bloquearon los principales
Eso es a la tercera ciudad más importante de Honduras, en rechazo al nuevo cobro y a los desalojos ejecutados durante la jornada. La protesta amenaza con paralizar la actividad económica y mantiene creciente la tensión entre los manifestantes y las autoridades. Las principales vías hacia el litoral atlántico, Lloro y Cortés, permanecieron bloqueadas entre quemas de llantas y enfrentamiento con la policía. El sector taxi mantuvo la protesta y exige derogar el incremento a la matrícula vehicular, que aseguran supera el 300%. Es del 300% que está dando. Estamos hablando casi de 2.200 lempiras y eso es demasiado para nosotros. Pobladores bloquearon las principales entradas y salidas en rechazo al denominado tarifazo, un incremento a la matrícula vehicular aprobado por la corporación municipal. A nadie le gusta estarse soleando aquí, reclamando el mismo derecho que todos, que quiten lo que es la tasa municipal vehicular, porque es un incremento bárbaro y no está preparado Progreso para pagar eso. Sobre la aprobación de la tasa vial municipal, nadie asume la responsabilidad, mientras los regidores anteriores y los actuales ignoran cuándo se estableció el tarifazo. El alcalde prácticamente fue solo porque aquí tenemos que estar todos en conjunto para poder dialogar, discutir. Son mociones que se deben ingresar en una mesa corporativa y esto en ningún momento se discutió. Esta protesta que se ha desarrollado en el municipio de El Progreso y que ha durado por varias horas ha dejado consecuencias nefastas para la economía, no solo para este lugar, sino a nivel de país. Lo cierto es que la economía es la más afectada, porque cientos de vehículos estuvieron varados por varias horas en El Progreso, daños que son evidentes, pero única medida de presión aseguran. Porque el sector empresarial se está manifestando a raíz de lo que está pasando, porque estamos viendo que hasta el presidente de la Cámara de Comercio se ha pronunciado a raíz de este aumento que han hecho. Las acciones continuarán la próxima semana y no se descarta tomas en la municipalidad para tener respuesta del alcalde, que tal parece está fuera del país. Orly Martínez, Telenoticias. La Cámara de Comercio e Industrias del Progreso y el sacerdote jesuita Ismael Moreno respaldaron este viernes las protestas contra el aumento de la tasa vehicular, aprobado por la Corporación Municipal. Las manifestaciones incluyeron el bloqueo de los principales accesos a la ciudad en rechazo a la medida. Señor alcalde, le decimos, señor alcalde, esto es fácil, sentémonos a platicar, lleguemos a un entendimiento. Somos parte involucradas todos los progreseños, no solo el gremio empresarial, todos los progreseños, transporte, maquilas, agroindustriales, todos somos parte involucrada. Creo que es responsabilidad nuestra apoyar esa protesta, no porque crea en la violencia ni mucho menos, sino que creo en las soluciones pacíficas, creo en la democracia y estoy por lo tanto haciendo un llamado para que la autoridad municipal escuche a la gente, que no tenga respuestas intransigentes, sino que busque el diálogo y rectifique. Los sectores que rechazan el incremento aseguran que la decisión se adoptó sin consulta ni socialización previa. Por ello, exigen al alcalde municipal revertir el ajuste tarifario y abrir un diálogo para explicar el destino de los recursos que se pretende recaudar. 7 empresas ya se interesaron en la subasta internacional del avión presidencial. El proceso avanza rumbo al 10 de julio, entre inspecciones técnicas, veeduría oficial y la expectativa por conocer quién presentará la mejor oferta. Detalles más adelante. El legado de Paul Viñelli cobra vida en el libro autobiográfico Paul's Way, una obra que recopila su visión sobre el liderazgo, la ética, la empresa y el servicio al país a través de experiencias, reflexiones y enseñanzas que marcaron su trayectoria personal y profesional. La publicación busca preservar su pensamiento e inspirar a las nuevas generaciones. Mi padre, Paul Viñelli, vivió una vida muy grande de 74 años, tuvo muchos logros, todo el mundo lo sabía. Y muchas veces en la vida, desde que él murió hace 28 años, ha habido gente que ha dicho, ¿por qué no se ha escrito sobre él? Y no era escritora yo, pero soy muy lectora y con el tiempo dije, ya es tiempo de que alguien lo saque.
El libro ya está disponible en la librería Metromedia en Tegucigalpa y también en Amazon, permitiendo que lectores dentro y fuera de Honduras conozcan el legado de uno de los personajes que contribuyó al desarrollo económico, financiero y académico del país. Nuestra sección Personajes 5 Estrellas rinde un homenaje especial. Por primera vez reconocemos de manera póstuma a un hombre cuya visión, liderazgo y compromiso dejaron una huella profunda en el desarrollo económico de Honduras. A propósito de la publicación de su biografía, recordamos el legado de Paul Vinelli, un extranjero que hizo de este país su hogar y dedicó más de 4 décadas a fortalecer instituciones de carácter público y privado y formar generaciones de hondureños. Personajes 5 Estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. De nacionalidad italiana-estadounidense, Paul Vinelli llegó a Honduras en 1949 como asesor del Fondo Monetario Internacional y pronto hizo del país su hogar. Su visión y compromiso lo convirtieron en una de las figuras más influyentes en la construcción del sistema financiero nacional. Para su familia, más que un destacado profesional, fue su maestro. Fue un maestro para nosotros como sus hijos, con numerosas lecciones, ¿verdad? Él fue un hombre que propició la educación, que creyó que la educación era una parte esencial del progreso. Fue uno de los principales impulsores de la creación del Banco Central de Honduras y del Banco Nacional de Fomento, instituciones que marcaron un antes y un después en el desarrollo económico del país. Al cerrar las puertas de su hogar, se convertía en un hombre de familia. Era muy amiguero, tenía muchos amigos, le encantaba reunir a la familia, él no se le escapaba un cumpleaños. La primera llamada, el primer regalo que uno recibía el día de su cumpleaños era el de él. Su legado también quedó en las aulas. Vinelli fue fundador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien durante 25 años formó generaciones de economistas que ocuparon posiciones clave en el sector público y privado. Jóvenes mujeres que se hicieron economistas, él las impulsó que fueran a Estados Unidos a aprender inglés. No solo era la carrera, él creía que había que ir más allá. En la empresa privada dejó una huella imborrable al liderar Banco Atlántida y promover inversiones en los sectores financiero, industrial, hotelero y de seguros, contribuyendo al crecimiento económico y la modernización empresarial de Honduras. Él tuvo 7 hijos y a todos nos dijo lo mismo: ustedes no necesitan cosas, ustedes necesitan educación, porque es lo único que yo tuve y con eso logré todo. Así que él nos decía: estudien, estudien, estudien. Lo cual suena aburrido, pero la verdad es que es lo único que uno necesita si después trabaja fuerte. Su historia de liderazgo, servicio y visión de país hoy queda inmortalizada en Paul's Way, un libro que recoge las lecciones de vida de un hombre que dedicó más de 4 décadas a impulsar el desarrollo de Honduras. Su legado trascendió las aulas en la Universidad Nacional y sigue vigente a través de las nuevas generaciones de economistas que contribuyen al desarrollo de Honduras. Danilo Hernández, Telenoticias. La Secretaría de Defensa Nacional informó que avanza el proceso para la subasta internacional del avión presidencial, programada para el próximo 10 de julio. Según las autoridades, 7 empresas nacionales y extranjeras ya retiraron las bases de participación y realizan las inspecciones técnicas de la aeronave de acuerdo con el cronograma establecido. Como Secretaría de Defensa Nacional, en el marco de los principios de transparencia y en el estricto cumplimiento a la normativa vigente, informamos los alcances del proceso de la subasta pública internacional del avión presidencial programado para el viernes 10 de julio del 2026. A la fecha, ya 7 empresas, tanto nacionales como extranjeras, han retirado las bases de subasta. Las inspecciones técnicas de la aeronave ya se han iniciado debidamente calendarizadas con programación exclusiva de una empresa por día. Las autoridades también confirmaron la integración del Comité de Subasta, coordinado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado e integrado por representantes administrativos y de auditoría interna de la Secretaría de Defensa. Como veedores participarán el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República, con el fin de garantizar la legalidad y la transparencia del proceso.
La visita de una de las más altas autoridades militares de Estados Unidos confirma que la cooperación en seguridad entre Tegucigalpa y Washington entra en una nueva etapa. El próximo 8 de julio llegará al país el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Internacional Sur, quien revisará con las autoridades hondureñas la estrategia conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado. Vienen a ayudarnos a reparar unas... El subsecretario de Defensa, Rafael Cano, confirmó que la visita del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, contraalmirante Jeffrey Randall, tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El alto mando militar estadounidense llegará al país el próximo 8 de julio para sostener reuniones con autoridades nacionales. Fortalecer lógicamente las buenas relaciones que tenemos con el hermano país de Estados Unidos, y lógicamente ellos nos están apoyando mucho en esta tarea de la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, y esto viene a fortalecer y a planificar mucho más, a ver cuáles son los avances que estamos teniendo. Durante la visita se evaluarán los resultados de las operaciones conjuntas y se analizarán nuevas estrategias para fortalecer la detección e interceptación de vuelos ilícitos. El plan también contempla capacitación para el personal hondureño, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y la actualización de los protocolos de respuesta frente a aeronaves vinculadas al narcotráfico. Ellos son como la sede de esta oficina en Cayo Hueso y son los que tienen la mayor tecnología, ¿verdad? Para poder detectar todas las trazas y poder detectar las embarcaciones y las aeronaves que están transportando drogas. Nos ayuda, nos fortifica, nos coloca en una buena posición como uno de los países que más estamos combatiendo el narcotráfico. El secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, dijo que la visita será provechosa y que el contraalmirante Randall también sostendrá un encuentro con el presidente Nasri Afura y otras autoridades del gobierno. Esta es una visita oficial en el marco de la cooperación interinstitucional que hay, y nosotros como Estado estamos recibiendo esta visita, obviamente es coordinada por otra Secretaría de Estado, en este caso la Secretaría de Defensa, y estamos atentos a cualquier, digamos, acuerdo que se desarrolle, porque tenemos varios convenios de cooperación con Estados Unidos. Las autoridades revisarán los mecanismos de interceptación aérea y el fortalecimiento del Centro Combinado de Operaciones Interagencial como parte de la estrategia binacional para reforzar la vigilancia del espacio aéreo hondureño y limitar las operaciones del narcotráfico. El ministro de Seguridad destacó una baja en los homicidios, pero admitió que tras las últimas muertes múltiples no se descarta retomar el estado de excepción en territorios focalizados. La medida constitucional se aplicará únicamente donde exista desplazamiento de la violencia. El estado de excepción sigue siendo una medida legal que está en la ley y en la Constitución de la República. Eventualmente podría utilizarse, pero la decisión de nuestro presidente es que no va a ser una medida generalizada. Quizás en algún momento o concurren algunas circunstancias puntuales en las cuales tengamos que, como en el caso, digamos, el Bajo Aguán, ocurrió esa lamentable muerte múltiple, volver a implementarlo se va a hacer. En cuanto a la extorsión, el delito sigue siendo prioridad y tras el cierre de la antigua dirección, los policías que reprobaron las pruebas de confianza fueron remitidos a la DIDATPOL para evaluar su despido, confirmó Velázquez. Fueron remitidos sus expedientes a la DIDATPOL, quien es el órgano de investigación de asuntos disciplinarios policiales, y entiendo que ellos van a presentar sus recomendaciones sobre la permanencia de algunos de ellos. Le voy a decir, la mayoría de estos jóvenes eran jóvenes y tenían muy poco tiempo de formar parte de esta unidad. Entonces creemos que van a ser empleados en diferentes unidades policiales. Por otra parte, el funcionario defendió el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes en el Progreso Lloro. Explicó que el lanzamiento fue una decisión operativa de los comandantes ante el fracaso de los medios disuasivos para despejar las carreteras.
El director del Instituto Nacional Agrario, Javier Talavera, afirmó este viernes que la publicación de la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, que prohíbe las invasiones o usurpaciones de tierras y ordena desalojos de forma expedita, representa una herramienta legal que las autoridades policiales deben comenzar a aplicar de inmediato para frenar un flagelo que, según dijo, ha ahuyentado la inversión en el país. Sean efectivas los desalojos que van a haber. Usted sabe que la usurpación de tierras pues es de público conocimiento de lo que está pasando en el país y es obligación de las autoridades actuales, aunque viene de muchos años atrás, pero es obligación de nosotros cortar este delito, pues esto no puede seguir, pues. Talavera explicó que la administración del presidente Nasri Asfura busca enviar un mensaje de confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, garantizando mayor seguridad jurídica a través de la legislación aprobada por el Congreso Nacional. La menor de 4 años, una de las sobrevivientes que resultó gravemente herida en la explosión ocurrida el pasado 1 de julio en una fábrica clandestina de pólvora en Nueva Arcadia, Copán, permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital para Niños Quemados, donde los médicos continúan luchando por salvarle la vida. En el trágico incidente falleció su madre y la pequeña quedó bajo la tutela de su padre. Este señor es desde el día número 1, o sea, desde el día número 1 supimos toda la información que él venía, la unidad de psicología pues lo esperó, ¿verdad? Lo recibió justamente cuando llegó al estacionamiento del hospital. Tratamos de no aturdirlo. La madre apenas tenía 7 días de haber comenzado a trabajar en el lugar y estaba en el 5º mes de embarazo. Mientras familiares sepultan sus restos, el padre permanece junto a su hija, enfrentando el dolor de perder a su esposa, pero aferrado a la esperanza de que la pequeña logre superar esta dura batalla. El periodismo hondureño está de luto. Falleció el jueves el periodista Arístides Aceituno, pionero de la prensa digital y una de las figuras más influyentes de la comunicación nacional. El periodismo hondureño despide a Arístides Aceituno, fundador de hondudiario.com, el primer periódico digital del país y cofundador de una de las primeras empresas especializadas en monitoreo de medios, CEPROC. Su fallecimiento deja un profundo vacío en el gremio periodístico. Fue un reto definitivamente, no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo en ese momento, porque había que partir de cero, ¿verdad? Como comenta, y entonces había que buscar un programador, esto y lo otro, y llegar a esas audiencias, saberlo hacer, porque para esos tiempos comenzaba también la tecnología, la era digital y todo en nuestro país, pero gracias a Dios hubo aceptación y todo eso. Ahí se ha mantenido el periódico por 23 años. Colegas y amigos lo recuerdan como un periodista visionario, leal y solidario, que abrió camino a la transformación digital del periodismo nacional y mantuvo como principio irrenunciable el rigor y la ética en el ejercicio de la profesión. Él, por la naturaleza de su enfermedad, había comenzado a despedirse desde la semana pasada. Llamadas telefónicas, mensajes, donde él les decía que se iba a someter a una intervención quirúrgica este sábado que recién pasó y que era bien difícil su situación. Su trayectoria incluyó su paso por la prensa escrita y se recuerda el reciente reconocimiento recibido por el Congreso Nacional a su carrera profesional y empresarial, legado que hoy destacan organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Teníamos una buena amistad, tan alta que cuando él se enferma, al primero que llamó fue a mí para contarme. Somos la voz realmente del pueblo, somos los que le informamos al pueblo de lo que sucede. Y Arístides era uno de ellos y lo hizo, el primer periódico digital lo hizo él para informarle a la sociedad hondureña en el extranjero, porque por internet ya era mucho más fácil. Arístides Aceituno deja como herencia una vida dedicada a informar con responsabilidad y a impulsar la innovación en los medios de comunicación hondureños. El presidente de la República está por llegar al lugar donde se velan los restos del periodista Arístides Aceituno. Ahí estará Mario Landa para informarnos cuando ingrese el gobernante. Las lecciones que dejó la tragedia del anillo periférico ya transforman la forma de construir en la capital. Copeco y la Alcaldía Municipal del Distrito Central han intensificado las inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención.
La tragedia del anillo periférico cambió los controles sobre las construcciones levantadas junto a taludes. Ahora, Copeco y la alcaldía supervisan que los proyectos cumplan las medidas de mitigación necesarias para reducir el riesgo de nuevo deslizamiento. Recordemos que condiciones como la humedad en el mismo talud, el tema de las raíces en los árboles, en la corona del talud, pero principalmente las acciones antrópicas, es decir, las acciones que genera el ser humano son las que más propician a que derrumbes como este ocurran. Entonces, de parte de la Secretaría se está haciendo un trabajo bastante importante en el tema de la prevención, porque el ministro así lo ha indicado y estamos poniendo todos los esfuerzos en evitar que estos eventos sigan ocurriendo. Uno de los proyectos inspeccionados fue City Plaza, cuyos representantes aseguran que han ejecutado obras de estabilización y que continúan reforzando los taludes, atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Ellos han revisado dichos cálculos científicos por los expertos en la materia y han otorgado las respectivas licencias, dando los permisos respectivos para poder hacer las obras de mitigación, que unas ya están hechas, como ser el revestimiento de bermas, cunetas, drenajes, para que no exista ningún tipo de filtración en los taludes, tal cual ellos lo han refrendado y han supervisado cada una de las obras. Mientras la alcaldía municipal del Distrito Central restringe el ingreso a la bodega donde 3 personas murieron soterradas. Por ahora se permite la recuperación controlada de mercadería antes de autorizar los trabajos de reparación y estabilización del área afectada. Hay bodegas definitivamente que no pueden operar, hay bodegas que parcialmente podrán operar, hay bodegas que definitivamente, si no se hacen estas medidas de mitigación, no van a poder tener operación en el lugar. Las autoridades insisten en que la prevención y el cumplimiento de las medidas técnicas son la mejor herramienta para evitar que una tragedia como la del anillo periférico vuelva a repetirse. Uno de los principales bosques protegidos de Honduras vuelve a estar bajo amenaza. La tala de árboles para actividades agrícolas en el Parque Nacional Pico Bonito ha encendido las alertas de autoridades y expertos, quienes advierten que el daño no solo afecta la biodiversidad, sino también el abastecimiento de agua para miles de habitantes en la ciudad de La Ceiba. Uno de los principales pulmones naturales de Honduras se enfrenta a una nueva amenaza. El Parque Nacional Pico Bonito registra afectaciones por la tala de árboles para actividades agrícolas en la cuenca del río Danto, una situación que mantiene en alerta a las autoridades forestales y a los habitantes de la zona. Nosotros estamos velando porque se mantengan las áreas conservadas. Es normal, pero no es correcto el avance de la frontera agrícola y ganadera en las áreas protegidas, y eso es lo que estamos trabajando. Los especialistas advierten que la deforestación reduce la capacidad del bosque para retener e infiltrar el agua, lo que pone en riesgo las fuentes de abastecimiento de La Ceiba. Según los expertos, alrededor del 80% del agua que consume la ciudad depende de los ecosistemas protegidos de Pico Bonito. Se han encontrado presiones por el tema de cultivo de rambután, ganadería y otros que están provocando el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y por ende poniendo en riesgo el recurso hídrico. Aunque las áreas afectadas son de propiedad privada, los especialistas recuerdan que la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre prohíbe cualquier actividad que altere los ecosistemas dentro de zonas bajo protección especial. Además, el Código Penal sanciona el cambio ilegal del uso de suelo forestal o la eliminación de la cobertura vegetal sin las autorizaciones y estudios técnicos correspondientes, agravando las penas cuando estos hechos ocurren en áreas protegidas. La zona de amortiguamiento está diseñada justamente para que las actividades económicas que se desarrollen en la misma sean proclives a la conservación de los fines para los cuales está establecida el área protegida. Uno de los fines del área protegida es el agua. Mientras los expertos insisten en fortalecer la vigilancia y la aplicación de la ley, advierten que la protección de Pico Bonito no solo es fundamental para conservar la biodiversidad, sino también para garantizar la seguridad hídrica de miles de habitantes de la zona atlántica del país. Las autoridades declaran afectaciones en 0.5 de la zona de Pico Bonito, situación que pone en alerta a los habitantes por la importancia de este lugar. Elías Acosta, Telenoticias.
El Colegio de Biólogos de Honduras advierte que un contrato de exploración petrolera en más de 17,000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe frente a la Mosquitia podría tener serias repercusiones ambientales y sociales. Según la organización, el proyecto amenazaría el turismo, los medios de vida de 25 municipios costeros y de 9 pueblos indígenas, además de coincidir con los principales bancos de pesca del país. Es un tema de interés nacional porque realmente lo que está en riesgo es un patrimonio natural y cultural que nos corresponde a todos cuidarlo, ¿no? Y también ser partícipes directos del proceso de toma de decisión alrededor de nuestros recursos naturales. Entonces, una actividad tan de alto impacto como la exploración y la explotación petrolera tiene que ser discutida de manera amplia y transparente con todos los sectores de la sociedad, incluyendo a quienes son expertos en el ámbito ambiental y de la biología como el Colegio de Biólogos. El colegio también denunció que el proceso se desarrolló sin una consulta libre, previa e informada al pueblo misquito y cuestionó la falta de transparencia durante su tramitación. Por ello, exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a vigilar el desarrollo del proyecto y sus posibles efectos sobre los ecosistemas y las comunidades de la Mosquitia. La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizy Cano, defendió las reformas energéticas que impulsa el Poder Ejecutivo, destacando que las mismas permitirán que los hondureños paguen un precio justo por la energía. Que los hondureños tengamos 3 pilares importantes, que tengamos energía de calidad, es decir, que se nos olvide aquello de que hubo el bajón de luz y me quemó el aparato, aparatos que le cuesta mucho a la gente adquirir. Segundo, que tengamos disponibilidad, que ya no tengamos aquello de que se fue la luz o voy a estar pendiente de que en qué momento se va la luz en mi casa. Y tercero, pero creo que es lo más importante, es que paguemos un servicio de energía eléctrica a un precio justo. Cano afirmó que continuarán buscando los consensos para lograr los 65 votos requeridos que permitan aprobar las reformas. Los precios de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes. El galón de gasolina superior disminuirá 91 centavos. Su nuevo precio será de 131.39, mientras que la regular bajará 60 centavos, quedando en 121.75 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá una disminución de 3.13 lempiras para un precio de 104.62, mientras que el diésel bajará 2.47 centavos, reflejando un nuevo precio de 120.75 lempiras, y el LPG vehicular tendrá una reducción de 84 centavos, quedando en 48.58 lempiras a partir del próximo lunes 6 de julio. Las remesas familiares continúan siendo el principal soporte de la economía hondureña. Según el Banco Central, al cierre de junio, los migrantes enviaron más de 6.300 millones de dólares, equivalentes a más de 160.000 millones de lempiras. Sin embargo, las cifras reflejan una desaceleración en el crecimiento de los envíos este año, influenciada por factores como el aumento del costo de vida en Estados Unidos y el temor de muchos migrantes a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, afectando la capacidad de miles de hondureños para enviar dinero a sus familias. De acuerdo con estudios de organismos internacionales, los recursos enviados por los migrantes en su mayoría son utilizados para alimentación, salud, educación y gastos básicos de los hogares. Alimentarse sigue siendo más caro para los hondureños. Este viernes volvieron a aumentar los precios de los huevos y de varias verduras, mientras un monitoreo del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Autónoma revela que la canasta básica se ha encarecido en más de 800 lempiras en comparación con el año pasado, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Alimentarse cuesta cada vez más.
La canasta básica se ha encarecido en más de 800 lempiras, según el monitoreo del Observatorio Nutricional de la UNA, generando una presión que golpea más a los hogares de menores ingresos. La variación interanual de junio del 2025 a junio del 2026 fue de 6.16%, que significa trasladado a lempiras, porque el costo de la canasta básica en aquel momento o durante ese año de estudio nos reflejó que andaba aproximadamente entre 14 y 15 mil lempiras, y esto nos refleja que es un aumento de 800 lempiras. Y a pesar que los combustibles comenzaron a bajar, en los mercados se siguen registrando alzas. Los frijoles han subido 10 lempiras por semana, el cartón de huevos subió otros 5 lempiras. Lo mismo han incrementado verduras como el pataste, la papa y el brócoli. El precio de los cartones de huevos están a 100, un incremento de 5 lempiras esta semana. Dicen que está incrementando, nada que baja, por el combustible baja, pero que los huevos y la canasta básica no está bajando. Las proyecciones para el segundo semestre del año no son alentadoras. El reciente aumento en la tarifa eléctrica, los efectos de la sequía sobre las cosechas y el encarecimiento de los costos de producción podrían seguir impulsando los precios en un momento que Honduras tiene la inflación más alta de la región. Guatemala tiene el 3%, Costa Rica ha tenido procesos de deflación negativo y sin embargo nosotros seguimos viendo el alza en los precios, y la inflación es uno de los impuestos más caros porque afecta a toda la población. De continuar las condiciones de sequía por el fenómeno del Niño, la situación podría empeorar, principalmente por la baja producción de alimentos esenciales como los frijoles, las verduras, los lácteos y algunas carnes. Pescadores artesanales de la zona norte de Honduras denunciaron que enfrentan más de 5 meses de una crítica escasez de pesca provocada por severas alteraciones ambientales en las costas de la región. Esta prolongada falta de recursos ha sumido a cientos de familias pesqueras en una situación de extrema precariedad económica. Pues lo que pedimos va, más que todo va a los gobiernos, va al gobierno que voltee a ver lo que es el área de la pesca artesanal, ya que nosotros pues somos muchas veces olvidados y estamos pasando una crisis bien fuerte en estos momentos y no hemos tenido apoyo de ningún tipo de procesos de gobierno. Los trabajadores del mar solicitan apoyo económico directo, programas de asistencia alimentaria y la implementación de proyectos sostenibles a largo plazo que les permitan mitigar los impactos ambientales que hoy amenazan la supervivencia de la pesca artesanal en el país. La cancelación del megalaboratorio farmacéutico en Quimistán abre un nuevo debate sobre el futuro del sistema de salud. Autoridades advierten que Honduras podría perder una inversión millonaria y la oportunidad de producir sus propios medicamentos, mientras el gobierno sostiene que esos fondos deben orientarse directamente a la atención sanitaria. Más que responder a celos políticos hacia el gobierno anterior, la cancelación del megalaboratorio farmacéutico que buscaba dotar a Honduras de capacidad para producir sus propios medicamentos e insumos obedece a poderosos intereses económicos y políticos, asegura este ex interventor del Seguro Social. Claro que tienen que haber intereses creados. ¿De quién y cómo? De los grupos de poder económico y de poder político que se expande y se extiende a control de determinados sectores sociales organizados para mantener intereses no de país, sino intereses de grupos. Y es que en Honduras la salud se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos, cuestiona Leitzelar, para quien la construcción de un laboratorio nacional permitiría producir fármacos a costos más objetivos y eficientes, reduciendo la sobrevaloración de precios y facilitando su acceso para todos. El gobierno solo evidencia que no tiene un rumbo claro para el sistema sanitario, señala este ex secretario de Salud, quien critica que cada presidente desmantele los proyectos que dejó el anterior, sin valorar una inversión que permitiría al país reducir su dependencia de la importación de medicinas. El fanatismo en la política nos lleva a veces a tomar este tipo de decisiones. Hemos visto ministros quitando
placas alusivas al gobierno anterior, y esto es la muestra de la pobreza mental que hay en algunos políticos que llegan a un puesto de gobierno. Los impulsores del denominado complejo científico industrial con sede en Quimistán, Santa Bárbara, lamentaron que la continuidad del proyecto no forme parte de las prioridades de la actual administración, obligándolos a concluir sus gestiones y buscar oportunidades en otros países de la región. Según expresó recientemente el mandatario hondureño, el laboratorio no tiene una lógica sensata, porque esos fondos deberían destinarse directamente a la atención en salud. 2.000 millones tenía de presupuesto para el 2025, 2.000 millones para el 2026 y 2.000 para el 2027. No tiene sensatez. Eso hay que invertirlo en salud, no invertir, vamos a ponernos a fabricar medicina. Primero atendamos bien la salud. Con la determinación de Asfura, Honduras perderá una inversión millonaria de alrededor de $150 millones entre fondos nacionales y financiamiento externo del BCE, un proyecto clave para enfrentar el histórico desabastecimiento de medicinas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Y ante la posibilidad de más contagios de dengue en el departamento de Cortés, las autoridades regionales de salud están demandando a la población su apoyo para acatar las medidas de prevención y evitar el aumento de casos reportados en la semana epidemiológica número 25. La cifra, aseguran las autoridades, es manejable hasta el momento. Sin embargo, la tendencia es a la alza. Con una tendencia al alza de casos de dengue, las autoridades de la región sanitaria de Cortés, que comprende 11 municipios, indican que la población debe de reforzar las medidas de prevención. La semana epidemiológica 25 reportó 18 nuevos casos, el doble de la semana 24, sumando 395 casos en la región norte. Pero a nivel nacional la cifra supera los 4.800 casos. Sin embargo, las condiciones climáticas, así como factores relacionados con la escasez de agua en algunos sectores, pueden repercutir en más contagios. Recordemos que tenemos un ambiente propicio para que crezca el zancudo productor del dengue. ¿Cuál es? Hace calor, llueve, hace calor, llueve, y eso es propicio para que el zancudo crezca. También tenemos que entender que hay muchos sectores que no tienen agua a diario, la almacenan. Aquí es donde les hago el llamado que por favor tapen los recipientes que contengan agua donde los almacenan. Si los tapan, evitan de que el zancudo ponga sus huevos y se reproduzca. Los que almacenan en pilas, la técnica de la untadita, que es tan sencilla. En municipios como San Pedro Sula, el acumulado semestral ya asciende a los 200 casos y se exhorta a la población a no descuidar su entorno para evitar criaderos, además de acudir a los establecimientos de salud de presentar síntomas. Sí, recordemos de que todos los centros de salud reciben pacientes. Síntomas de alarma siempre va a ser fiebre, dolor de cabeza, vómito, dolor abdominal y sospecha de dengue en la familia. Esto significa que ante el primer síntoma de complicación, acudir al establecimiento de salud más cercano sin automedicarse. Como parte de la prevención, el programa de normalización y vigilancia epidemiológica de salud municipal ya desarrolla acciones en centros educativos, talleres y en varias colonias. Por ejemplo, esta otra semana que viene ya está planificada, vamos para el sector noreste, en el caso de las Esquipulas, Ayestas y todas esas colonias que están pegadas a un bordo, y esos bordos también. Ya iniciamos los bordos, como es el bordo de la Guadalupe, luego vamos al bordo Bográn y andamos un equipo. También la próxima semana tenemos gente de la Gerencia de Salud que va a centros educativos de Rivera Hernández, de Chamelecón Sur. Lo que se busca con la prevención es evitar que se disparen los casos de dengue y sobre todo complicaciones graves y muertes. Amén. Atentos porque después de la pausa el Consejo Nacional Electoral oficializa su nuevo pleno temporal y garantiza continuidad del proceso electoral. Y además, Política Limpia presenta oficialmente a su nuevo comisionado. Pero antes, el arte hondureño vuelve a ser protagonista. Tras varios años de ausencia, un destacado acuarelista regresa a la capital con una exposición que reúne color, paisajes y emociones. Los detalles en nuestra sección cultural con Carolina Martínez.
noches y bienvenidos. Esta semana los pinceles y la música marcaron la agenda cultural. Un acuarelista hondureño regresa a la capital tras varios años y una institución con 70 años de historia celebró con arte y música en vivo. César Román Murillo vuelve a Tegucigalpa con una exposición que refleja más de 3 décadas de trayectoria artística. Román y el sentimiento de las aguas, una muestra donde cada pintura habla de identidad, naturaleza y tradición a través de colores intensos y llenos de vida. La exposición se puede visitar en la Alianza Francesa hasta el 29 de agosto con entrada gratuita. Este fin de semana, el occidente del país tiene 2 planes culturales que no se puede perder. En su 70 aniversario, el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica inauguró Perspectivas 2, una exposición colectiva de 13 artistas hondureños acompañada de un concierto en vivo del ensamble Los Confines. La muestra puede visitarse en todo este mes de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Gracias Lempira cierra este sábado Gracias Convoca, el encuentro cultural más importante del año, donde artistas de todo el país se reúnen para compartir música, tradición y expresiones artísticas que celebran la identidad hondureña. Y muy cerca, en La Esperanza, Intibucá, el Festival del Choro y el Vino celebra la gastronomía y la identidad lenca con vinos artesanales y el choro, un hongo silvestre único en estos bosques de la zona. Y para cerrar, la cultura no solo cuenta nuestra historia, también construye nuestro futuro. Sigamos apoyándola. Buenas noches. El Consejo Nacional Electoral oficializó este viernes la integración temporal de su nuevo pleno, con la incorporación de la abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez como consejera presidenta y del abogado Eduardo Enrique Fuentes Cálix como consejero vocal, en cumplimiento del decreto aprobado por el Congreso Nacional. Asimismo, el licenciado Carlos Enrique Cardona Hernández se incorporó como consejero suplente. Con esta reestructuración, el CNE aseguró que mantendrá el desarrollo de sus funciones con apego a la Constitución y a la ley electoral, reafirmando su compromiso de fortalecer el sistema democrático y preservar la confianza de la ciudadanía. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, mejor conocida como Política Limpia, presentó oficialmente a Juan Pablo Hernández Agurcia como nuevo comisionado propietario para llenar el puesto que dejó vacante el ahora consejero interino del CNE, Eduardo Fuentes. Estamos familiarizados, se hizo un concurso público hace 2 años en el cual participé y fui a la audiencia pública. La ley la conocemos y estamos también en pláticas permanentes con los comisionados y el resto de equipo de trabajo para conocer ya interioridades de cómo son los flujos de trabajo y la carga de trabajo actual. Hernández señaló que uno de los principales retos de la institución será obtener el presupuesto necesario para auditar las elecciones generales y fortalecer los procesos de fiscalización. Para conocer ya interioridades. En un encuentro celebrado en el lago de Yohoa, el presidente Nasri Asfura se reunió este viernes con los 153 alcaldes nacionalistas de Honduras, a quienes anunció una nueva etapa de inversiones para todos los municipios del país, que incluye proyectos de infraestructura, salud, educación y una inversión de $244 millones en maquinaria para fortalecer la capacidad operativa de las alcaldías. Durante la reunión, el mandatario también confirmó que se priorizará en proyectos de carreteras, agua potable y saneamiento, además del fortalecimiento de las brigadas médicas, la entrega de textos escolares y una estrategia para impulsar la formación técnica de los jóvenes. A propósito de infraestructura, tras décadas de espera, el gobierno pavimentará más de 36 kilómetros de la carretera central en el tramo que va desde Sulaco, Llorito, hasta el sector El Medio, sobre la vía que conecta El Progreso con la cabecera departamental de Lloro. Ha podido presentar ya la respectiva legislación pública para pavimentar los tramos carreteros de Sulaco a Llorito y de Llorito al Medio. Es una labor muy importante, el departamento de Lloro ya días viene soñando con pavimentar la carretera central y esos tramos son muy importantes. Lloro es un departamento productor de carne, de leche, de granos básicos, de palma, de banano y entre otras cosas comercio, y le urge la pavimentación de la carretera central. Desde este medio de comunicación le damos las gracias al presidente de la República, al ministro Aníbal, por la decisión de pavimentarnos ya parte de la carretera central. Sé que faltan otros tramos y que vendrán enseguida.
Puerto informó que el tramo de 13 kilómetros hacia el municipio de Victoria será ejecutado en una segunda etapa, mientras que el tramo Maralé-Sulaco, iniciado en la administración anterior, está próximo a concluir. La Secretaría de Infraestructura y Transporte avanza en la ampliación del puente de Germania, alcanzando ya un 60% de progreso en la obra. Mediante intensos trabajos nocturnos para no afectar el tráfico, se instalaron 14 prelosas más, logrando cubrir 100 de los 150 metros previstos en esta etapa crucial del proyecto. Las autoridades agradecen la paciencia de la población y solicitan conducir con precaución y respeto hacia el personal técnico que trabaja para modernizar la vialidad de la capital. Bueno, ahí tenemos una divergencia entre el video que es del progreso y en la infraestructura de la capital, pero no importa, son infraestructuras. Muy bien, sigamos. El Instituto de Acceso a la Información Pública invita a empresas a participar en la licitación pública nacional para la adquisición de infraestructura tecnológica, licenciamiento de software, almacenado, servidores y soluciones de respaldo. Los documentos de la licitación están disponibles en Honducompras y la recepción de ofertas selladas o acompañadas de su garantía de mantenimiento se realizará el 10 de agosto de 2026 a las 10 de la mañana en el edificio Zafiro Tegucigalpa, seguida por la apertura a las 10:15 de la mañana. Líderes garífunas se encuentran a la expectativa de concretar una reunión clave con las autoridades del Instituto Nacional Agrario y la Presidencia de la República de Honduras para solicitar reformas estructurales a la Ley de Protección a la Agroindustria, una normativa que las comunidades consideran urgente revisar debido a la compleja situación de seguridad y gobernanza que atraviesan sus territorios ancestrales. Que desvanezca esa ley para la mosquitia. Luego estamos buscando espacio para platicar con el señor presidente, ¿verdad? Porque como la ley sale del Congreso, nosotros queremos dejar como de último el Congreso. Queremos platicar, escuchar la opinión del señor presidente y de la opinión que nos diese estas entidades públicas nacionales. Nosotros tomaríamos nuestra peregrinación. Ha planificado ya peregrinaciones a la ciudad capital. Los líderes enfatizan que, a pesar de los aspectos negativos detectados en el decreto, es necesario contar con un marco legal regulatorio robusto y reformarlo para usarlo como una herramienta necesaria para contrarrestar la creciente criminalidad y proteger las tierras de actividades ilícitas. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y monitoreando precisamente otra poderosa nube de polvo del Sahara que durante esta jornada de sábado atravesará el Caribe central, luego irá avanzando hacia Centroamérica y en la madrugada del lunes, es decir, medianoche del domingo, pues así ingresará por el departamento de Gracias a Dios y va a posicionarse en todo el territorio hondureño durante toda la jornada del lunes y los días subsiguientes. Estamos monitoreando también la onda tropical número 16 de la temporada que avanza por el Caribe. Para esta jornada de sábado no tendrá repercusión en Centroamérica, sino para el día domingo. Precisamente para esta jornada de sábado, en todas estas zonas en color café es condición seca y cálida, pero para la proyección de lluvias estamos observando para este sábado que hay muy poco ingreso de humedad. Cambia para el domingo, ya vemos en estas zonas rojas, en zonas del norte, oriente, partes del centro y occidente que hay posibilidad de lluvias, aunque sea pues chubascos cortos. Las temperaturas sí bien elevadas en la zona sur, por encima de los 40 grados, mientras en zonas del centro entre 32 y 34, lo mismo en la zona oriental, 31 en la costa norte, 35 en el Valle de Sula, hasta 34 las máximas en puntos del occidente, y el índice ultravioleta también disparado para este fin de semana a 12, principalmente en departamentos del occidente del país como Lempira e Intibucá, mientras el oleaje 3.1 metros, principalmente hacia horas de la noche al norte del departamento de Cortés y esperando por encima de los 2 metros en el Golfo de Fonseca. Así que tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre el queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. Miren qué bella toma, qué bella toma. La luna, nuestra iglesia. Y en los próximos minutos ahí estará el presidente de la República muy cerca, en una funeraria.
para acompañar el velatorio de su amigo, el colega nuestro, Arístides Aceituno, que murió ayer. Ya la Guardia Presidencial está ahí en esa zona. No sé si el presidente esperará que termine el noticiero para llegar, pero nosotros estamos atentos a su llegada para entrevistarlo. Mario Landa. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Luz. Mire usted que muy concurrido el velatorio del colega Arístides Aceituno. Estoy con Nancy Aceituno, la hija mayor de él. Muchas personas, familiares, amigos, colegas periodistas han llegado al velatorio. Nancy. Hemos tenido un día, gracias a Dios, muy bendecidos, acompañados por tantos amigos, familiares, colaboradores, compañeros de trabajo, que no me acabaría toda la noche para agradecerles el acompañamiento que nos han dado hasta este momento. Nos han demostrado el amor y el cariño hacia nuestro papá y realmente somos muy bendecidos, hemos sido muy bendecidos con el legado que nos ha dejado y con lo que nosotros tenemos que seguir construyendo como familia. Muy acuerpado el velatorio. ¿Cómo recuerda a su padre, Nancy? Con todo el amor del mundo, como siempre lo voy a recordar, con la fuerza de trabajo que siempre nos enseñó. No es fácil, tenemos que ser fuertes, sabemos que su trabajo, su compromiso y lealtad que siempre nos inculcó a cada uno de mis hermanos y a mí personalmente, es lo que nosotros tenemos que seguir explotando. Nancy, nuestra solidaridad con la familia, amigo nuestro Arístides Aceituno. Renato, le cuento que sí había llegado la Guardia de Honor Presidencial, se esperaba la presencia del presidente en los próximos minutos, sin embargo, se nos ha dicho por parte de los familiares que ha estado yéndose la Guardia de Honor y que posiblemente más tarde estará acá en el velatorio. Así que regreso con usted al estudio, Renato y Luz. Buenas noches. Bueno, los resultados de hoy entonces, estos son. Bueno, Colombia ha ganado a Ghana 1-0, Argentina 3, Cabo Verde 2. Y sufriendo, y sufriendo. Sí. Con la lengua de fuera, como decimos en Honduras. Australia 1, Egipto 1. Y el ranking de 4, los 8... Egipto ganó. Se fueron a penales. El ranking de los 8 cruces confirmados de octavos de final del Mundial 2026, Estados Unidos versus Bélgica, el 7 de julio en el Seattle Stadium. Colombia versus Suiza, el 7 de julio en el BC Place, Vancouver. Canadá versus Marruecos, el 4. Mañana, ¿verdad? Y otro cruce. Mañana Paraguay-Francia, o sea, este sábado. Y Argentina versus Egipto el 7 de julio en el Atlanta Stadium. Paraguay versus Francia también este sábado en el Philadelphia Stadium. Oíme, ¿cómo ve este mundial? Es que este mundial es dinámico. México versus Inglaterra el 5 de julio en el México City Stadium, en el Distrito Federal. Los mexicanos querían pasarlo a las 12 del mediodía, pero la FIFA les dijo, no, aunque estén diciendo que va a haber lluvia y tormenta eléctrica, a la hora que estaba programado. ¿Qué otro cruce? Brasil versus Noruega el 5, o sea, el domingo, en el New Jersey Stadium. Mira cómo está estos cruces. España versus Portugal el 6 de julio en Dallas. Qué mundial este. Sí. Y como usted comentaba, es una vitrina porque ha sido un mundial de sorpresas. Sorpresas tanto de selecciones que no se pensaba que iban a lograr tanto, así como jugadores que han destacado y que pueden ser próximos a formar parte de las grandes ligas del mundo. Y de sorpresas, Isaí Berrío nos tiene más elementos, de esos elementos que nos llaman la atención a todos los que seguimos el Mundial de Fútbol. ¿Estás viviendo ese Mundial, Luz?
Sí. Y yo también. Está emocionante. Y yo sé que todos los que amamos el deporte y especialmente el fútbol, lo estamos viviendo intensamente aquí en las pantallas de Televicentro, en HRN y todas las estaciones de Emisoras Unidas y en todas nuestras plataformas digitales. Tu nota que está pendiente de los resultados en directo también. Estarlo actualizando a cada partido para que la gente esté al tanto. Y este sábado no es la excepción. No para este Mundial de Fútbol. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de la emisión de hoy. Les deseamos desde ya un feliz fin de semana. A continuación, las 5 de TN5. Y después, la repetición de Frente a Frente, Lucecita. Feliz noche y buen fin de semana a todos.